Vale, ¿Llorén Serra Ferrer o Lorenzo Serra Ferrer? Como te vaya mejor. Vale, señor Serra Ferrer. Un poquito de café. De café. Muchas gracias. Bueno, ahora está usted, digamos, retirado del fútbol, o uno no se retira nunca del fútbol. Del fútbol no se retira nunca, porque esto también aparece en la infancia y no sabes cómo te ha parecido, pero te gusta y te metes en él y bien, esto es lo que me sucedió a mí, quedé muy, muy niño. Pero ahora es hotelero. Bueno, hotelero, es verdad que... Tiene un hotel rural en Mallorca. Tenemos dos hoteles, dos hoteles, uno en la playa y otro en la montaña, y bien, es una pequeña empresa familiar y procuro atenderla. ¿Ha ganado mucho dinero? No, yo he ganado amigos, he ganado experiencia, he ganado conocimientos, pero el dinero todo lo he gastado. Gastaba mucho. No, pero sí invertía en algo y esto es gastar el dinero. Y la verdad que el fútbol ha cambiado mucho y ahora se gana más dinero que antes, también. Muchísimo más. Muchísimo más, Muchísimo más. Pues la verdad que usted se puede decir que es un triunfador en el fútbol. Yo creo que fui un entrenador normal, una persona en la cual conquistó, por decirlo de alguna manera, o colaboró a conseguir cosas que yo nunca me podría haber imaginado cuando era un joven apasionado en esto del fútbol. En Mallorca, la primera oportunidad, ¿quién se la da? La primera oportunidad es que yo empecé muy abajo. Es decir, yo subí, por decirlo de alguna manera... En su pueblo, en Sa Pobla. Claro, en Sa Pobla. Ahí empezó todo, Y que es el primer escalón. Sí. Entrené infantiles, juveniles, en tercera división, en segunda B, en segunda A y en primera división. Así que ascendí la escalera poco a poco, pero de una manera muy, muy sólida, porque podía entrenar una categoría superior si era capaz de ascender, si no, no tenía esta posibilidad porque no había sido futbolista, diríamos, de prestigio y esto te quitaba bastantes puntos. Hay que trabajar mucho más para demostrar, ¿no? Un futbolista de élite lo tiene un poquito más fácil, ¿no? Así el camino es más fácil. Miguel Contestí es muy importante. ¿Era el presidente del Mallorca cuando usted empieza a entrenar al primer equipo? Sí, Miguel Contestí era y es una persona en la cual le tengo mucho agradecimiento porque me dio esta oportunidad. ¿Por qué se la da? Bueno, en aquellos momentos en Mallorca no estaba bien, es decir, yo empecé como segundo entrenador y después de una temporada muy irregular y muy inestable, estábamos muy mal situados en la clasificación y probaron conmigo. Si no hubiéramos ganado el partido Oviedo-Mallorca, que fue el primer partido que dirigí, pues no hubiera continuado el segundo, pero como lo ganamos me dieron otra oportunidad y así fue. Y este año ascendimos y ya fue un poco más fácil todo. ¿Es más bonito ascender o ganar una Copa del Rey? Las dos cosas, es decir, la circunstancia que concurre cuando estás en segunda división es desesperante para equipos que están, diríamos, estructurados y planificados para que el objetivo sea jugar en primera división. Y esto lo experimenté en el Mallorca porque tuve la suerte de colaborar en 2 ascensos y también la primera final que el Mallorca jugó, la jugamos contra el Atlético de Madrid y yo también era el entrenador. Y también lo experimenté en el Betis, porque el Betis estaba en segunda división y como te puedes imaginar, un club de la grandeza del Betis no puede estar en segunda división. Aquella final que decía usted con el Mallorca fue contra el Atlético de Madrid. ¿Fue en el Bernabéu? Fue en el Bernabéu. En el 91, algo que a usted no le gustó nada, porque era una gran ventaja para el rival. Hombre, imagínese. ¿Por qué fue? ¿O por qué pasó? No lo sé, no sabría
argumentar ni explicar el por qué se tomó esta decisión, pero esta decisión era injusta totalmente. Hoy no se podría hacer esto. No, en la ciudad en la que si hay un equipo implicado, la verdad que es una ventaja excesiva, ¿no? No sé cuántos viajaron de Mallorca a Madrid para estar en aquella final. No mucho, pero... 2.000 o... Sí, 2.000-3.000 espectadores, sí, pero haciendo, diríamos, muchas situaciones en las cuales no era posible poder llenar tantos aviones, porque allí podías ir con el avión. Sí, en el barco podíamos ir a Valencia y de Valencia a Madrid. Sí. Usted ha tenido facilidad para extender equipos. Es verdad que lo ha conseguido ir. En el Mallorca lo hizo, en el Betis también. El Betis estaba en la UBI, como decía Lopera, cuando usted llegó, ¿no? Pero él llegó antes que yo, es decir que... Pero es cierto que... Sálvenos, un poco era, ¿no? Sálvenos. Lo he nombrado en relación a que la oportunidad que se me dio pues era complicada y difícil porque ya estaba muy avanzado el campeonato y faltaban unas 13 jornadas para terminar. Y bien, y el Betis estaba el 10º, la mitad de la tabla, medio perdido allí. Y bueno, y tuvimos un poco la suerte y el amparo de los 2 primeros partidos salieron muy bien, la afición creyó en esto y fue del tirón que ascendimos. Es increíble. Está en la UBI y consigue ganar todos los partidos excepto 2 que empata. Y asciende un empate hicimos. Los demás ganamos y nos sobró el último partido contra el Español. Que fue con el Español. Sí. Con Camacho de entrenador en y el gana. Español. Gana ese partido Nosotros también el Betis ganó. 3-0 creo que ganó, o sea, claramente le ganó al Español. Sí, no sé si 2-1 creo que ganamos porque nos expulsaron a Ríos, el central, y con 10 futbolistas. Y bueno, fue una alegría enorme que yo creo que es equiparable a lo que me comentaba en relación a jugar una final. Roberto era el futbolista y Eusebio el que apostó por él. Eusebio Ríos. Así es. Su padre fue el que se puso en contacto conmigo. Sí. ¿Cómo se consigue que un equipo que está en la UBI remonte de esa manera y no pierda ningún partido? Eso no es solo táctica, ¿no? ¿Qué habilidad tuvo usted? No sea modesto. Intente que entendamos un poco por qué a usted le creyeron o por qué funcionó su fórmula. Bueno, porque, a ver, los jugadores aportaron una parte, diríamos, muy grande y que nos centramos mucho en los jugadores de la casa. Es decir, allí en el vestuario cuando lo conocí eran 27 futbolistas, pero 27 futbolistas de muchas nacionalidades además. Y lo que es el Betis hay que conocerlo. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que proponérselo. Es decir, los jugadores de la casa te ayudan muchísimo a intentar entender que la exigencia o la autoexigencia tenía que prevalecer sobre otras cosas que a veces no tiene que ser tanto la presión, pero en estos momentos valía la pena. Y esto pues fue lo que pasó. Una serie de futbolistas como Ríos, Ureña, Márquez, Cuéllar, Merino, Cañas, no sé, estoy seguro que dejo alguno y no me gustaría que se enfadaran conmigo porque les tengo un aprecio y un afecto muy grande. O sea, los jugadores fueron la clave y que fueran de la casa. Usted ahí no hizo... Yo aporté mi granito de arena, pero es evidente que ellos son los que tienen el mérito. Es verdad que cuando daba la lista de convocados, ¿usted en la concentración hablaba con todos ellos, con cada uno de ellos? ¿Usted hablaba con los jugadores personalmente? Personalmente. ¿Y aparte? Sí, aparte. 1 a 1 por líneas y el equipo entero, el equipo completo. El por qué es porque yo quería tener la seguridad de que no me equivocaba en la alineación. Quería comprobar que cada jugador
estaba totalmente identificado con lo que queríamos conseguir y cómo lo íbamos a conseguir, que era la victoria en definitiva. Pues esto era el motivo que yo perseguía. ¿Se les veía en los ojos? Sí, porque era prácticamente muy cerca. ¿Rectificó una decisión? ¿Tenía pensado que algún jugador fuese titular y después de la charla con él echarse atrás? No, pero sí, después del partido, sí repasábamos con algunos qué es lo que teníamos que hacer y qué es lo que hicimos. Y a algunos no les salió, o el oponente se lo impidió, pero no se hizo lo que en un principio tenían que hacer. Pero es normal esto, ¿eh? Y bueno, era, entre comillas, una posibilidad para que él razonara, rectificara y mejorara. ¿Usted ha sido más un psicólogo o ha sido táctico, hombre de mano dura? Bueno, yo he sido una persona que me he integrado siempre con el equipo y he tenido un espíritu ganador fuerte, mal perdedor. ¿Sí? Sí, mal perdedor. ¿Qué significa eso? Bueno, es un defecto que las personas podemos tener en nuestra personalidad. ¿Y cómo llevaba lo de cuando perdía? Bueno, pues que a lo mejor no me comportaba como debería, ¿no? Tanto en el vestuario, por la exigencia que yo tenía, como en casa, en la familia, porque a lo mejor no prestaba la atención y no desconectaba como yo me hubiera gustado. ¿Te agarró del cuello algún futbolista? No, ¿qué va? ¿Ha tirado una botella en la pared de un vestuario? No, tampoco. Yo físicamente no podía presumir de mucho, así que... O sea, el enfado era una bronca después de un partido perdido. Cuando hablamos de no saber perder, se refiere un poco a eso, ¿no? Sí. Una bronca después de... ¿Es bueno hablar con los jugadores después de un partido? Sí, también yo lo hacía mucho. Justo después del partido. Hay entrenadores que prefieren dejarlo para... No, justo después del partido no. No. Porque esto está en caliente y es mejor calmar, reflexionar y después sacar las conclusiones del por qué, porque a veces a algún futbolista pues no le salen bien las cosas y hay alguna circunstancia, porque la persona o el jugador es él y las circunstancias, y no sabemos a veces qué es lo que pasa. Con Lopera hay un montón de historias. ¿Estuvo en su casa muchas veces, en casa de Lopera? Cada viernes. ¿Cómo cada viernes? Sí, porque a él le gustaba tener información de lo que pasaba y de lo que yo intuía que podía pasar. Y también, ¿por qué no?, para que él se sintiera algo protagonista también, que asistiera en las concentraciones y después de la charla, pues siempre que él apareciera era del gusto de los jugadores también, los capitanes también algunas veces me lo pedían. Y yo encantado, porque en el fondo esto era sumar. ¿Le pedían que entrase Lopera en el vestuario? No, esto era después de la charla técnica, que teníamos que salir en el hotel, pero en el vestuario Lopera no solía bajar nunca. Y en esa charla imagino que prometía una prima. Más de una, sí. Que era lo que querían. Ahora entiendo por qué querían que entrase. Los jugadores me pedían, por favor. Pero bien, está bien. ¿Es verdad que guardaba el dinero debajo del colchón? ¿Yo? No, Lopera. No lo sé. No se lo dijo nunca. Nunca estuve en esta situación, no. Ya perdí. Contando anécdotas, Lopera era un tipo muy divertido. Sí, era una persona que parecía que no, pero tenía un sentido del humor muy bueno. Y cuando se encontraba a gusto con la persona, con las personas o con el momento eufórico del equipo, pues era extraordinario. Pero porque no solamente fue el primer año que estuvimos trabajando juntos en segunda división, sino que al año siguiente que ascendimos, el equipo quedó clasificado el tercero. Y fue una situación extraordinaria. Es que es eso, es ascender y el año siguiente quedó tercero. Tercero. UEFA. Jugamos UEFA porque
Antes no era como ahora que Exacto. jugaba el sexto. Exacto. No, la UEFA tenía más mérito jugar en Europa en aquella época, más mérito que ahora. Ahora en Europa juegan 8. Sí, hombre, sin duda, sin duda. El Betis, un equipo recién ascendido de segunda a primera división, y prácticamente tenía el mismo bloque. Bueno, fue muy, muy meritorio. ¿Por qué le quiso echar antes de una final contra el Barça? Bueno, porque, a ver, él se creyó algunas cosas que no eran ciertas, y yo le exigía que el Betis tenía que crecer en todos los sentidos. No podíamos tener una situación tan brillante de un modo ascendente cada temporada, pero no teníamos una ciudad deportiva mínimamente adecuada, teníamos muy limitado toda la infraestructura, tanto, diríamos, en la captación de jugadores, en los poderes que podía tener un director deportivo, una infraestructura deportiva a nivel de instalaciones, observar a los equipos oponentes que teníamos que jugar, un montón de cosas que teníamos unas deficiencias enormes. Teníamos que mirar el partido por la televisión del que había jugado, es decir, una serie de cosas que él no entraba mucho en esto. Él creía que pagando bien al jugador y dándole una prima se podía ganar, siempre, además. Y esto no es así. A veces sí influye algo en el aspecto emocional o emotivo del jugador, pero en otras tienes que estar organizado y tienes que tener una idea y un criterio para ir creciendo y formando jugadores. Bien, pues esto no estaba, y yo le decía de que teníamos que mejorar, porque yo tenía otras ofertas de equipos que se interesaron por mí, y uno de ellos era el Barcelona. Y entonces se dio la circunstancia de que teníamos que jugar la final contra el Barcelona. Y bueno, y él pensó y se le metió en la cabeza. Alguien también le informó de mala manera, y bueno, quiso que yo no fuera el entrenador para la final. Entonces yo intenté hacerle una reflexión de que si él y nos poníamos de acuerdo, yo le renovaba el contrato, que no era una cuestión de estas, que yo ya tenía un contrato firmado por el Barcelona, y bueno, y se lo demostraría. Y aparte que la plantilla también le hizo bastante presión, es decir, los capitanes fueron a hablar con él, y bueno, estas cosas. O sea, él pensaba que usted, entendiendo que había firmado con el Barça, que esa final no iba a estar pensando en el Betis, sino Exacto. pensando en el futuro. Exacto. Y le da miedo que se dejase ganar, o que por lo menos no trabajase la final como debía. Exacto. Y al final... El final no fue porque... Además iba ganando, yo creo que iba ganando la... Es verdad que faltaban final. 5 minutos y el Betis ganaba 2-1. Joder. Y bueno, encajamos el gol del empate, fuimos a la prórroga, y a la prórroga pues perdimos 2-3 o 3-2 perdimos. ¿Y cuando acabó el partido habló con Lopera? Sí, hablé con Lopera y bueno, y nada, nos dimos un abrazo y nada, yo tenía una muy buena relación con él, y él tenía mucha fe conmigo en relación a cómo le orientaba para que el club de alguna manera creciera en todos los sentidos. ¿Es verdad que para coger los balones había que pedirle permiso a Lopera? ¿Lopera tenía una llave con los balones guardados en el club? No. Bueno, tenía una llave. ¿Había que pasar por Lopera casi para todo? Bueno, sí, casi para todo, sí, pero yo no tuve problemas en esto. Es decir, en el entrenamiento, que es la ropa deportiva y todas estas cosas, tenía él el almacén cerrado con la llave, sí.
Esto me lo decía el utillero. ¿En el Betis fue su época más feliz? ¿Vivió su época más feliz? Sí, es allí donde yo me enganché mucho y que me sentí identificado, y aparte de que yo tengo un agradecimiento enorme por el respeto y el cariño que toda la gente aún a estas alturas tiene. ¿Sigue siendo socio del Betis? Sí. ¿Y no va al campo? No voy al campo. ¿Por? Hombre, porque vivo y resido en Mallorca, y también para no crear situaciones conflictivas, diríamos, de alguna manera. Yo no las creo. Es decir, como he dicho, les tengo un agradecimiento enorme a lo que es el Betis y a la afición, y bueno, y a partir de ahí le deseo lo mejor. Lo dice porque usted no acabó bien con los actuales dirigentes del Betis. Bueno, no acabé bien con uno de los dos principalmente. El vicepresidente, López Catalán. Sí, pero después es verdad que López Catalán, y esto es la primera vez que lo hago público, se vino a disculpar conmigo en relación a que se sentía mal de la manera que yo tuve que salir del Betis. Feo. Y bueno, yo creo que también, pasado el tiempo y ya con la tranquilidad que uno ya tiene, yo creo que no me lo merecía, ¿no? ¿Usted era responsable, director deportivo del Betis en aquel momento? Sí. Y López Catalán, y el presidente Haro le destituyen, y López Catalán argumenta que usted tenía poca empatía con el club, que negociaba mal, que no reportaba suficientemente a los que mandaban lo que estaba haciendo, qué gestiones hacía, y además que no hablaba inglés. Bueno, entre otras cosas. Pero bueno, yo... ¿Y eso en ese momento no le dijo usted a López Catalán, pero ¿quién te has creído? Claro, no le dije, pero le dije quién le había apuntado todas estas cosas, porque él no seguro que no le llegó tanto. ¿Y encontró al traidor? Bueno, creo que sí, pero no, yo esto no me preocupa. El problema es del Betis en relación a que... Hombre, si yo estuve en 3 etapas en el Betis, 2 como entrenador y la última sí, como director deportivo. Bien, si en las 3 etapas, ¿a cuál mejor? Porque si en la primera fue bien, en la segunda fue mejor porque jugamos Champions, ganamos la Copa, y después en la tercera etapa, pues yo fui allí cuando estaban un poco, diríamos, apretados por la situación, no estaba de alguna manera conforme con lo que estaban haciendo, y se creó otra plataforma para ocupar su sitio, y entonces esta otra gente trajo, entre comillas, como figura o como persona para dar la cara y acreditar la seriedad, fue Alfonso, y ellos vinieron a buscarme a mí. Faltaban 2 partidos y el Betis tenía la posibilidad de descender. No era una cuestión... Una broma. Ninguna broma. No. Pues... Y yo me fui allí sin pensarlo, sin conocerlos y porque el Betis, ya lo he dicho antes, sí, le tengo mucho agradecimiento, y yo vi que podría aportar un poco de tranquilidad y serenidad en todo aquello. Tranquilidad en el Barça no había cuando usted llegó. Bueno, usted llegó con Núñez. Núñez le ficha para la cantera, ¿no? Empieza en el Barça como director de la cantera, no director del fútbol base. El fútbol base, exactamente. ¿Es Núñez directamente? Es Núñez directamente. ¿Le gustaba un poco? ¿Usted encajaba en el estilo Cruyff? ¿Usted y Cruyff encajaban en una forma de ver el fútbol, no? ¿Se puede decir así? Bueno, yo no tengo tanto nivel como aproximarme a Johan, pero le cuento una anécdota, porque yo era muy admirador del fútbol holandés, y cuando empecé a entrenar, pues de alguna manera, pues fue así. Estaba en el Mallorca, le escribí una carta al Ajax, a Johan, a ver si podía asistir a lo que eran los entrenamientos, la pretemporada. Ellos
lo hacían un mes antes que nosotros, porque aquí ya sabéis que la liga en aquellos tiempos estaba en el mes de septiembre. Sí. Y bueno, y sorpresa mía que encontré, me devolvió la contestación, diríamos, para que yo pudiera asistir a la pretemporada allí. Qué bueno. Entonces esto para mí fue magnífico porque pude comprobar pues todas estas sensaciones, situaciones, metodologías que llevan y pude comprobar también de lo que era el fútbol formativo, no el fútbol base, sino que era un fútbol auténticamente formativo, porque aquello era, las etapas iban progresando en base a lo que el talento tiene que aflorar. Sí, sí. Y bueno, contado todo esto, Cruyff se portó muy bien conmigo. Se portó muy bien porque me permitía no solamente ir a los entrenamientos, sino que podía asistir a los partidos. Y Cruyff tenía una teoría que un día sí, un día no, hacía partido. En la pretemporada, cuando nosotros aquí había una mentalidad de jugar 5, 6, 7 partidos máximo y todo lo demás físico. Y allí no, allí pude comprobar y me gustó muchísimo y me despertó mucho esta inquietud de progresar, que es interrelacionar lo físico, lo técnico, lo táctico en un entrenamiento. Y allí pues el partido era común, un día sí, un día no. Un día sí era partido, un día no, corregir lo que se hacía. Y yo creo que era un adelantado, iba por delante. ¿Y esa relación con Cruyff ayuda a que usted llegue al Barça? Esta relación hace que yo entre en la órbita del Barcelona, porque Johan habló de mí allí dentro. Sí. Y bueno, pero Cruyff cuando yo llegué no estaba ya. Ya no estaba. No. El informe sí estaba hecho. Él había explicado quién era usted y el club se quedó con ese mensaje o ese consejo. No, Núñez pasaba las vacaciones en el Hotel Formentor, allí en... Cierto, toda la vida, todos los meses toda de agosto. La vida. Sí. Y tuvo el detalle de invitarme a comer un día allí y yo, claro, asistí, claro. Y aquí fue como empecé un poco la relación en la órbita del Barcelona. Y le queda la asignatura pendiente un poquito la espinita de no haber hecho lo que usted hubiese deseado como entrenador del Barça. Ya no estaba Núñez, estaba Gaspar en aquel momento como presidente. Estaba Gaspar, sí. Fue un año el post-marcha de Figo, que fue bastante traumático. Es la época en la que Figo se va al Madrid. Sí. Está Van Gaal de entrenador, ¿estaba ahí? Está Van Gaal de entrenador, que no había nunca encajó en Barcelona del todo, Van Gaal, ¿no? A pesar de que hizo un buen trabajo, sí. No hizo debutar a jugadores como Valdés, como Xavi, como Iniesta, como Puyol también, ¿no? Puyol, pero nunca llegó a encajar. Bueno, no, Puyol debutó conmigo, pero bueno. Ah, Puyol, es verdad, Puyol con usted, sí. Pero no lo digo por esto, pero Van Gaal sí. Era un técnico muy completo, ¿eh? Es verdad que la parte humana, quizás las formas, pero después a nivel profesional era un 10, ¿eh? Era un entrenador muy exigente, pero también muy tolerante y... Trabajador. Muy trabajador. Entraba a las 9 o a las 8 de la mañana en el club y se marchaba a las 7 o un poquito más. Yo pasaba muchas tardes o por la mañana porque él quería estar enterado de todo lo que hacíamos en el fútbol formativo y yo como también era un seguidor de lo que él venía, de la escuela que venía él, pues fue un gusto y aprendí continuamente. Entonces se va a Van Gaal, destituyen a Van Gaal y usted pasa a ser el entrenador del primer equipo. Sí, aquella situación de que deprisa y corriendo, porque Núñez se fue así, y se llega a un acuerdo con el otro candidato que tenía Joan Gaspar y me ponen a mí como entrenador, claro. Aquel año fue raro, ¿eh? Sí, fue muy... Con la marcha de Figo, el Barça ficha a Overmars, a Petit,
a Gerard, que venía del Valencia, ¿no? Se gastan la pasta que ingresaron por Figo, se la gastan deprisa. Y en cambio un equipo que no estaba bien. Sí, no estaba bien cohesionado, nos faltó tiempo y nos faltó tranquilidad. Es verdad que yo tengo mucha parte de culpa y tengo que aceptarlo y siempre lo he aceptado, pero también había una situación en el vestuario en relación a que había mucha gente, diríamos, no era mal jugador porque todos los futbolistas que estaban allí eran de primer nivel, pero claro, había muchos jugadores holandeses y prácticamente aquí la gente, diríamos, ya que era más experimentada y que estaba muy consolidada dentro de lo que era el Barcelona, pues esto no fue fácil de... ¿Estaba Guardiola ahí en ese manejar? equipo? Sí, Guardiola, Luis Enrique, ¿Usted veía, Sergi, bueno, pues, ¿usted veía que Guardiola iba a llegar como entrenador? Sí. Guardiola era un líder y cuando veía algo hablaba conmigo. Venía y me decía, Llorens, esto y esto. Sí, que muy bien, que yo esto lo agradezco, ¿no? Yo también tenía un argumento en donde él a lo mejor también se sorprendía que esto pasara. ¿Han hablado después? Sí. Hombre, no hablo cada año, pero he estado con él allí en el sitio. Cuando en la etapa que yo estuve en el Mallorca, pues fui allí para ver un poco también la posibilidad de poder intentar coger algo, de que implantarlo, y me atendió muy bien. Siempre ha querido, es una esponja usted, siempre ha buscado la posibilidad de aprender. De aprender. Y es que cuando un entrenador deja de aprender es que se tiene que retirar. Cierto. Guardiola ha triunfado. A Xavi le tuvo también usted. Sí. ¿Usted a Xavi le veía de entrenador también o menos? No, menos. Yo a Xavi lo acompañé, por decirlo así, igual que esta generación que yo creo que ha sido de las mejores que ha salido en el fútbol español, con Víctor Valdés, Reina, los dos porteros, como Arteta, como Xavi, Gabri, Puyol, Iniesta, por comentar toda esta camada, ¿no? Piqué, bueno, todos estos lo dice que a Xavi no le veía como entrenador. Porque era una persona muy discreta, muy humilde, entendía muy bien el juego, lo procesaba bien y rápido, y nunca lo vi yo con este carácter de querer corregir a un compañero de una manera o de la otra. Pero jugaba muy bien al fútbol, Xavi. Pero no pudo llevar a la práctica en el Barça eso. Bueno, quizás se precipitó un poco, porque no es lo mismo jugar que ordenar, corregir, mandar, transmitir. Porque esto, a pesar de que no tengas el carácter, tienes que mandar, tienes que tomar decisiones, aunque no te gusten, aunque no vayan con tu personalidad, pero tienes que tomarlas, porque aquí hay un colectivo y pueden jugar 11. ¿De qué jugador está más orgulloso? ¿O se habrá encontrado con algún jugador que le ha dicho, gracias a usted, algún mensaje, alguna bronca, alguna charla, soy lo que soy? ¿Se ha encontrado con jugadores que se lo han dicho con el paso del tiempo? Bueno, sí, siempre hay jugadores que de alguna manera tienen una parte de agradecimiento hacia la parte que tú has colaborado, ¿no? Pero tanto como a mí siempre me ha gustado el fútbol formativo, y estos chicos, además de querer progresar, tienen esta ilusión, esta pasión, que los ves prácticamente, les ayudas, siempre les ayudas, si puedes, sin hacer una injusticia a otro futbolista. ¿Qué consejo, hablando de jóvenes, qué consejo le daría a Lamine Yamal? Bueno, yo creo que él tiene que acompañarse o tiene que rodearse de estos valores que le ayuden a ser una buena persona, que parece que lo es, ser humilde,
que a veces yo creo que el entorno quizá lo desajuste un poco, pero Yamal ya está dentro de lo que es la élite, ¿eh? Ya ha entrado con tanta fuerza que todo está por descubrir aún, porque el talento, que es lo que lo distingue, lo procesa muy rápido y muy bien, elige el momento, ya tiene un timing de pausa, que él da el balón para atrás y es porque aquí las fuerzas no están frescas. Ella interpreta muchas cosas que es de un adulto, que es de un futbolista experimentado. Pero yo creo que si se rodea de estos valores, bueno, vamos a disfrutar todos, porque en el fondo, seas del equipo que seas, si te gusta el fútbol, agradeces, sea si es futbolista del equipo que sea. ¿Será mejor que Messi? Bueno, mejor que Messi. Es difícil hacer una comparación ahora, ¿no? Pero es verdad que Messi en su etapa, en su, diríamos, edad, yo creo que no llegaba tanto. No, el asunto es que Messi aguantó mucho tiempo, exacto, ¿no? El exacto. tema si todos pueden aguantar tanto tiempo en la élite como Messi o como Cristiano, ¿no? Pero claro, son dos futbolistas que son top, uno claro. Por lo que es lo físico, lo técnico, como Cristiano, y el otro como es el talento, que sea capaz de en 3 décimas de segundo tomar una decisión y ejecutarla a la perfección. ¿Es Lamine Yamal el mejor del mundo o es Mbappé o es Vinicius? Bueno, yo creo que son grandes futbolistas los tres. Quizás hoy está un poquito más adelante Mbappé, según mi criterio. Pero Vinicius es muy buen futbolista, un poco atropellado por la presión que él mismo creo que él mismo se autoexige o se pone. Y Yamal, porque es un niño que disfruta en el terreno de juego. Y esto también se agradece a los ojos del espectador. ¿Eso es obra de Flick? ¿Flick ha conseguido que este Barça se divierta y nos divierta? Bueno, Flick ha influido. Aquí la mano de Flick hay que darle el mérito que se ha ganado, que se merece. ¿Pero? Pero el futbolista es el que, de alguna manera, que ejecuta cualquier situación. Y Xavi también hizo cosas muy buenas en el Barcelona, como por ejemplo hacer debutar a Yamal y la idea de jugar al fútbol. Pero es verdad que hay una vuelta más con Flick, principalmente en la intensidad de lo que pretende, tanto cuando no tiene la pelota que cuando la tiene. Esto sí que es verdad que está un escalón más arriba. ¿Usted ve muchos partidos de fútbol? Todos los que pueda. ¿Sí? Todos los que puedo, sí. ¿Tiene un blog de notas en los que apunta? No. ¿Se puede ver el fútbol? Por eso digo, ¿ha aprendido a ver el fútbol de manera relajada? Sí. Y de cambiar si veo que a los 15 minutos aquello ya no le dará más de sí. Pero no va al campo. Voy poco al campo. ¿Al campo del Mallorca va? No voy al campo. Voy poco al campo. ¿No quiere que le reconozcan o no quiere? No reconocen, fíjate. A mí en Mallorca me conoce todo el mundo y voy a Sevilla y también. Pero no quiere estar en un campo de fútbol por lo que supondría eso. Ha dicho antes que yendo al campo del Betis se podría malinterpretar, ¿no? Bueno, que sería incómodo. Sí, es incómodo. Por la relación con la directiva. No, pero yo estoy bien con la directiva, no tengo ningún Después de lo que problema. ha dicho de que le pidió disculpas, parece que todo se calmó un poco, ¿no? Sí, estoy bien. Pellegrini está haciendo un buen trabajo, el Betis está... Muy buen trabajo. Está haciéndolo bien. Muy buen trabajo. Muy bien. Y yo me alegro muchísimo porque una de las cosas que provocó esta ruptura fue que yo hice un informe de un profesional del Betis en el cual Josemi no estaba de acuerdo. Y en esta reunión, que éramos 3 siempre... Josemi es ¿quién es? López Catalanes. Vale. Pues... En ese informe, ¿qué decía? ¿Sobre? No, yo decía una cosa y él decía la otra. Me parece correcto porque esto en el fútbol es correctísimo. Pero el presidente se abstuvo
Había que hacer un sí, un no o un sí, o 2 síes y un no o 3 sís. Ya. O 3 Erais noes. 3, pues eran 3. Exacto, no podíamos empatar aquí. Entonces, pues él le supo mal esto a Josemi, pero yo, como profesional... ¿Pero Josemi quién es Josemi? Pero es que no. López Catalán. ¿Le sentó mal qué? Le sentó mal el informe que yo hice sobre un profesional del Betis. Setién. No voy a decir ahora... Bueno, Setién, fue porque Setién. está mal que yo diga. Ha prescrito el delito ya. Yo digo una cosa o la otra. Pero como estamos hablando de si incomodaba su vuelta al campo por la relación que tenía, y cree usted que no es así, ¿no? No. Y que ahora disfruta con este Betis. Este Betis está muy bien. Va a estar en Europa. Usted estuvo en el Mallorca como... Bueno, ¿le hicieron accionista o le propusieron que fuese accionista? Fui accionista. Pero, ¿qué nivel tenía? ¿Qué tanto por ciento de acciones tenía usted en el Mallorca? Bueno, a ver, es la equivocación más grande que he hecho antes de hablar de este tema. Sí. Es pensar que yo podía ayudar al Mallorca estando en el Consejo de Administración. En el Consejo de Administración, exacto. Y esto fue porque Mateo Alemany vino, habló conmigo, después Pedro Tarrasa también habló conmigo, y venga. Y yo venía, en fin... Aceptó. Sí. Ya está, bueno, que le quite lo bailado. Acepté. ¿Y no disfrutó en aquella época? No, porque sufrí muchísimo. Yo no era presidente, puse a un compañero y, en fin, era el mayor... ¿Quién era el presidente en aquella época? ¿Quién fue? Fue Jaime Cladera. Cladera, vale. Jaime Cladera, que era una persona muy correcta, muy buena, y era un expolítico y tenía un buen fair play. Bien, la cuestión es que yo me encargué de la parte deportiva, pero el club, antes de entrar, entró en concurso, y aquello fue muy difícil porque era complicado para poner cifras de 50 millones, pasar a 28, era un recorte brutal, y bueno... Pero estuvimos 4 años, o yo estuve 4 años, 3 de ellos en primera división, el otro bajamos a segunda con 41 o 42 puntos, ¿eh? No bajamos haciendo el ridículo, que hoy son cifras que nos hubiéramos quedado en primera división. Pero al no ascender, pues me retiré. Usted apostó por Laudrup. Laudrup fue entrenador con usted. ¿Por qué se enfadó Laudrup después? Bueno, porque... enganchamos una racha fatal. Es decir, la primera vuelta fue estupenda, magnífica, y creo que sumamos 27 o 30 puntos en la primera vuelta, ¿eh? Y después acabamos también de una manera terrible porque perdimos los 7 últimos partidos. Madre mía. Y ya no empezamos bien, y aquello ya no hubo manera de corregir las cosas para enderezar el rumbo. Y no entendió su marcha, Laudrup. Es normal. Y yo lo siento mucho, ¿no? Porque Michael, yo era un admirador suyo, porque como jugador, imagínate lo que suponía, tanto en la etapa del Barcelona como en la etapa del Real Madrid. Y después como entrenador y como persona, era un gusto hablar con él. ¿Era buen entrenador? Era buen entrenador, lo que pasaba que era tan buen jugador que él se creía a veces que el futbolista haría algo parecido a lo que hacía él. Esto es lo que pasa con los jugadores muy importantes de máximo nivel, ¿no? Y esto es imposible. Que creen que piensan como ellos, ¿no? Y que juegan como ellos. Exacto. Algunas veces piensan que pueden hacer. Y yo le decía a Michael, es difícil que este defensa pueda hacer lo que tú piensas. Bueno, es un jugador de primera división, sí, es cierto. Pero a veces que no se llega, ¿no? No se llega, me refiero a lo que es a nivel
diríamos, técnico, porque los argumentos técnicos en los controles no son tanto. A lo mejor tienen otras virtudes que son de nivel de primera división. ¿A Caparrós le fichó también? Sí. ¿Bien? Bien, estuve bien. También tuvo que marcharse, pero él lo entendió perfectamente. ¿La relación con Caparrós es buena? Sí. ¿Se enfrentaron también como entrenadores Betis y Sevilla? Sí, Sí, en los tiempos. Bueno, sí. Ahora está otra vez, ha vuelto. Y algunas veces lo recordamos, sí. ¿Ah, sí? ¿Tiene buena relación con él? Sí. Algunas veces recordamos cuando él estaba en el Mallorca. Entre comillas, decía, aquellas declaraciones que hice, pusiste tantos no sé qué por el vestuario. Bueno, cosas. O sea, aquello que se motivaba con la frase del rival, ¿no? Aquello, empapelar el vestuario con alguna declaración del rival. Ahora está en el Sevilla otra vez. ¿Ha hablado con él desde que...? No he hablado con él. Pero no por nada que tengamos, sino porque prefiero que esto esté como esté bien. ¿Usted no habría ido nunca, no habría fichado nunca por el Sevilla? No, y tuve propuestas, además. Esto no ha salido tampoco a la luz, pero en 3 ocasiones intentó el Sevilla ficharme. ¿Qué? Sí, esto es así. Hay gente que está viva, otra que no está. Pero el Sevilla se interesó por mí y me presionó para que yo pudiera entrenar allí. ¿Luis Cuervas? Fue uno de ellos en la etapa donde el Sevilla vino, yo estaba en el Mallorca, vino a firmar a Marcos Martín. Ajá. Y a Pedro, un central que teníamos. ¿Cómo fue la conversación? ¿Cómo fueron esas conversaciones? Bueno, estas conversaciones fueron en Palma y me dijo, bueno, ahora nos hemos puesto de acuerdo con estos 2 jugadores de la cantera, que es verdad que salieron de allí, del Campo, Pedro del Campo. Pero me gustaría que hablásemos de la posibilidad de que usted pudiera venir allí, ¿Por qué dijo que no? Hombre, que en aquellos momentos yo tenía una inseguridad tremenda porque mi sitio siempre había estado en Mallorca. Ya sabes que los que somos isleños nos invade un poco la duda. Pero la primera vez se entiende. Pues esto fue la primera vez. Claro. Me dijo, bueno, ¿Después del Nido fue? Tendremos tiempo. No fue del Nido. La otra fue está en el Sevilla, el lateral, pero a veces esto que ahora está como asesor, siempre ha estado en la cantera, Antonio se llama, pero no sé qué. Bueno. Álvarez no. No, Álvarez no era. Pero bueno. Y después Alés fue el otro presidente que yo estando en el Barcelona también me llamó para, como no era entrenador, a ver si le seducía ir a entrenar al Sevilla. Y tampoco. Sí, hombre. Estando en el Barça no puedo ir al Sevilla. No, porque no por esto, sino porque hubiera sido muy difícil para mí, habiendo ya aceptado todo lo que es el beticismo y habiendo, entre comillas, mamado, con perdón, todo lo que... Y yo, siendo una persona muy respetada y muy querida, creía que hubiera sido un fallo enorme esto. Pero también vinieron equipos como el Atlético de Madrid, Jesús Gil, como el Depor, el Lendoiro. Bueno, en aquellos tiempos, como las cosas nos salieron bastante bien. ¿Y Gil no le convenció? ¿Gil? ¿Cómo fue la charla con Gil? Bueno, Gil, yo estaba en el Barcelona y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que faltaría más, pero si era para entrenar, yo estaba bien en el Barcelona y que no quería cambiar de sitio. ¿Y ya no hubo una conversación? No, cara a cara no. No.
Pero también hubo una posibilidad de ir al Mallorca cuando Antonio Asensio era propietario. Y fíjate cómo son las cosas, esta anécdota. Y el Mallorca no iba bien, y vino y me hizo una propuesta para entrenar el Mallorca. Entonces yo fui a Núñez a preguntarle si podía ser esta posibilidad. Y Núñez me dijo que yo tenía una cláusula, tenía un contrato, mejor dicho, y había una cláusula que decía que si yo me quería marchar, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, yo le dije que esto era imposible porque esto era una cantidad enorme y no pude hacerlo. Pero sí, hubiera ido al Mallorca en aquellos tiempos. Pero bueno, el próximo partido era contra el Barcelona. ¿Y sabe qué pasó? Que el Mallorca ganó, sin cambiar el entrenador. Pero la vida, a veces lo que puede pasar. Sí. Dice, vas allí y, en fin, prácticamente en una semana tú no tienes tiempo ni de convencer a nadie. Pero bueno, aquel entrenador que no servía, pues se fue allí con el equipo y ganó. Es una situación más del estrés del fútbol. Qué historias. Pero el fútbol ha cambiado. Los presidentes de antes no son los de ahora. Eran más divertidos antes. Sí, yo creo que sí que eran más divertidos. ¿Volver a entrenar no se plantea? No me planteo volver a entrenar. ¿Te han ofrecido ser director deportivo o colaborar en algún club como asesor? ¿Asesora algún club de manera externa? No, ahora no, pero sí he tenido propuestas para ir, pero ya lo dejé porque también yo le debo respeto y mucho cariño a la familia y a mi entorno más próximo y también a la pequeña empresa que fui capaz de crear. Y entonces ya, pues, al fútbol lo quiero muchísimo. Y en fin, todo lo demás ya pasó. La Copa del Rey que ganó usted fue aquella de 2005, que Joaquín se casó y se llevó la Copa a la iglesia. Fue esa Copa del Rey, ¿no? Sí, fue esa Copa del Rey que Joaquín participó. Estuvo en la boda usted de Joaquín. Y yo estuve en la boda. Joaquín, ¿cómo era Joaquín? ¿Qué le parece ahora el Joaquín showman televisivo? Bueno, Joaquín es un artista, aparte de ser muy buena persona y un gran jugador, porque tenía mucho talento. Joaquín, no todo era una cuestión de suerte, no, él ha jugado hasta los 40 años, pero sí. Si hubiera querido, hubiera jugado 41 más. Pero era un artista y yo creo que el fútbol no era lo más principal. No, yo creo que tenía otras cosas, diríamos, otros gustos. En cuanto al toreo, en cuanto al artista, guitarrista, en fin, cualquier cosa hubiera podido ser. ¿Y eso no le perjudicaba para ser un buen futbolista? No, porque él era, para mí, era un futbolista excepcional. Sin entrenar, sin cuidarse lo que corresponde, él jugaba muy bien. Tenía una lectura de partido fenomenal. Y los rivales les ganaba la partida por la cantidad de pillerías que le hacían. Era un tipo, no marrullero, porque estas pillerías, pero sí a nivel de talento, sí lo era mucho. Anthony, ¿qué le parece a Anthony, la gran estrella, nueva estrella del Betis? Muy bueno. Los brasileros siempre han encajado muy bien en el Betis, siempre. Oliveira le tuvo usted. Oliveira. ¿De Nilsson también? De Nilsson lo tuve, pero lo tuve en la época, diríamos, menos buena, cuando él ya estaba lesionado de la rodilla. Pero muy buena persona y estuvimos 2 temporadas muy buenas. Y tenía... Oliveira, también los brasileños, que decía esto. Y Anthony Anthony es muy buen jugador. Es rápido, es hábil, técnicamente también muy bueno.
y se ha integrado pues muy fácil, muy fácil. ¿Usted es del Mallorca y del Betis? Hombre, claro, al Mallorca le debo también el que me diera esta oportunidad para yo poder llegar a donde llegué, es decir, sentirme realizado como entrenador para entrenar en primera división y disfrutar en primera división. Y después al Betis porque me enganché mucho, así que los partidos que se juegan Betis-Mallorca es un sufrimiento. Estiras la pierna. Cuando estaba usted en el Betis, la Feria de Abril era un problema, ¿o no? No, no era un problema, era una alegría para los muchos que lo disfrutan, pero yo la responsabilidad me rebasaba y dejaba participar a los jugadores 3 días. Lunes, martes, miércoles. El jueves iban concentrados. Esto... Concentrados desde el jueves. Sí. Era mal visto. Para evitar las tentaciones. Las tentaciones. Pero yo era en esto muy cerrado. Bien, bien. ¿Qué habría cambiado si... ¿Qué le diría usted a Lorenzo Serra de que tenía 20 años, 25 años, cuando estaba soñando con ser entrenador? ¿Qué consejo le daría ahora a ese Serra Ferrer? ¿Qué habría cambiado? Hombre, un montón de cosas. Por ejemplo. Habría aprendido a perder, como le he dicho antes. También tanta exigencia cada día no puede ser. Hay que aguantar un poco más la situación de lo que supone un chico joven y que tiene derecho a divertirse y a vivir. Y también esta idea de fútbol que yo siempre he tenido, muy atrevido y muy ofensivo, hacerlo aún un poco más, intentar buscar un poco más. Yo creo que en algunas etapas lo hemos conseguido, en otras no tanto, con unos jugadores que no lo esperaba tanto, como es la primera etapa en el Betis, después de haber ascendido, quedar terceros, ser el equipo menos goleado, ganar el Zamora como portero, después teniendo y dirigiendo a unos jugadores excepcionales, como por ejemplo Finidi, Alfonso, Jarni, que era una tripleta extraordinaria, zurdo nato, diestro nato, Alfonso, un crack, no he visto un futbolista de este nivel, a nivel, diríamos, de equipo menor. Y bueno, sin desmerecer todos los demás, porque en la primera etapa, ya digo que quedamos terceros y nunca más igualamos. Es verdad que en la segunda también hicimos un cuarto puesto, pero empatado con el tercero, pero hicimos muy buenas clasificaciones. Decía usted que lo pagaba con el saber perder, que no aprendió, ahora sabría perder, en aquella época no, que lo pagaba el vestuario y lo pagaba en casa también. Sí. ¿Su familia ha tenido que sufrirle mucho, aguantarle mucho? Bueno, mucho no, pero un poco sí. Un poco sí, porque el fútbol era para mí lo más importante. Yo vivía para el fútbol y las 24 horas, y esto no puede ser. Es un pequeño desastre en mi estructura. ¿Y su mujer qué le decía? Bueno, mi mujer es una santa, porque me aguantaba y encima me animaba. Eso de que ¿quién recupera al recuperador? Pues esto, mi mujer, Isabel, que la quiero mucho. ¿Cuántos años llevan casados? Muchos, 47, por ahí. Pero acabamos con respuestas cortas, sin pensar casi, ¿vale? Vale. Es una especie de expreso. Te aviso porque yo estoy un poco desentrenado. Bueno, no pasa nada. A usted le sale bien, lo he visto fantásticamente en plena forma. Un consejo que le dieron sus padres. Haz bien y no mires a quién. Un lugar para vivir. Mallorca. ¿A qué entrenador admiraba cuando empezó? A Johan Cruyff. ¿Una película que le marcó o una película que acaba de ver y nos aconseja que veamos? El Padrino.
¿Primera o segunda parte? ¿O tercera? Primero, segunda. Vale. Un libro imprescindible. Esto... Bueno, últimamente me aficioné al libro de los valores. De los valores. Sí, de los valores. El mejor jugador de la historia. Bueno, yo creo que Messi, pero entiendo a todos los que hablan de Pelé, porque y a Maradona, que le he visto, pero fue tan breve lo de Maradona, breve relativo, pero yo creo que Messi es el mejor. ¿A qué equipo le hubiese gustado entrenar y que no lo ha hecho? Me hubiera gustado entrenar el Athletic de Madrid. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Gil se interesó por mí y me dice un poco del Atlético. A ver, define con una palabra o dos a estos personajes. Lopera. Buen presidente. Núñez. Buen gestor. Laporta. No lo conozco, pero hablan bien de él. Ángel Aro. Buen gestor. Florentino. Un hombre curtido en 1000 batallas y excelente en todo. ¿El mejor estadio en el que ha estado como entrenador o como aficionado? El mejor estadio. ¿Qué más le ha impresionado? Bueno, de principio el del Ajax y ahora el del Real Madrid. Un partido que nunca olvidará. Bueno, quizás un partido, es que 1-1 me lo ponen muy difícil, ¿eh? Pero... Dos. Sevilla 0, Betis 3. Ole, ole. Ha dicho que Mallorca para vivir y un lugar para desconectar, que no sea Mallorca, no vale Mallorca porque en Mallorca no desconecta, está ahí todo el día. Vive ahí. Un lugar para desconectar, ¿dónde se podría ir? ¿En Mallorca? ¿En la Sierra Tramontana? O sea, usted no se mueve de la isla. No. De la isla, vale. Un político. Bueno, yo soy apolítico, no... Una manía. ¿Tenía una manía como entrenador? ¿Muy marcada? No. ¿No era supersticioso? Sí es cierto que en Sevilla, y tuve la suerte de tener como compañero, amigo, a Rogelio Sosa, que era mi ayudante en la primera etapa mía, y me cargó un camión entero de... Sí. Supersticiones. Sí, mister, esto... no, esto... Mister, ha dado la mano, ¿cómo le va a dar la mano? ¿Qué pasa? Bueno, es igual, estas cosas en las cuales si la sal o el vino no se puede servir con la mano girada. Cierto. Bueno, hay cosas que yo no entendía mucho, pero me agarraba a ellas. ¿Usted estuvo en la inauguración de Antena 3? Sí. ¿Por? Por Pedro Serra, el que tenía Antena 3 en Mallorca. ¿Ah? Y yo estaba de entrenador en el Mallorca. Y Alejandro Vidal era el jefe de deportes. ¿Y le invitaron para...? Y me invitaron aquí, sí. Joder, qué bueno. Qué bueno. Una frase para acabar este cafelito. Una frase. Una forma de acabar. Pues quizás como la que he empezado. Haz bien y no mires a quién. Muy bien. Muchas gracias. Cuando quieras, no se merecen. Muchas gracias.